todas y con todos. Es un verdadero placer el como Coalición Ciudadana de Organizaciones Sociales del Ecuador a ser partícipes de este tercer Foro Mundial sobre Ciudades y Territorios de Paz. Muchísimas gracias a las personas que se están ya conectando y por supuesto a un saludo desde Quito, Ecuador, al resto del mundo. Estamos con esta transmisión a través de las redes sociales de la coalición, siendo parte de esta construcción de territorios y ciudades de paz. Este panel se va a transmitir también dentro de las actividades que se están desarrollando en la Ciudad de México el día de hoy. Vamos a iniciar, el panel va a tener una breve introducción por parte mía, después tenemos la visión de la construcción de territorios y ciudades de paz desde la temática de movilidad humana, posterior a ello la temática de género, la temática de diversidad sexogenérica y finalizamos con un análisis y conclusión de este panel. Para ello hemos requerido pues de la experiencia, del profesionalismo de tres ponentes que son expertos cada uno en su área. Steve Vergara nos va a acompañar para la temática de movilidad humana, Eduardo López Género, y nos va a dar una pequeña introducción justamente para lo que también Rachel Erazo hablará de diversidad sexogenérica. Estos temas trascendentales cuando se habla de la toma del espacio público. Y nos acompaña en la moderación este día también Verónica Ceballos, ella es secretaria de la Coalición Ciudadana de Organizaciones Sociales del Ecuador y ella nos va a ayudar al final haciendo este análisis de conclusiones sobre este panel. Bueno, ¿cómo nace este foro mundial para pensar en territorios de paz? Y no solamente el pensar desde una visión de paz, sino también el tener la posibilidad de hablar, de tomarse el espacio público de una manera pacífica para empezar a educar a una convivencia entre todas las temáticas y transversalidades que tenemos. Creo que es muy importante el que se plasme desde esa visión. Este foro nace en la ciudad de Madrid hace varios años atrás y tiene su primera sede justamente en esta ciudad. Posterior a ello, se vuelve a realizar en la segunda edición en Madrid, todo esto encabezado por la alcaldesa de dicha ciudad, todas las instituciones públicas, privadas, de Estado y también del sistema de Naciones Unidas que brindan pues este soporte y que permite que sea un espacio de convergencia no solamente para las personas que asistían a este foro, sino también que se aprovechaba para que los jefes de gobierno a nivel mundial generen las reuniones de las redes de la CGLU, de UCSI, redes importantes a nivel de nuestra región, de Iberoamérica y también del mundo, se den cita justamente en estos días que estaba el foro previsto. Entonces se convertía en un espacio totalmente con una fuerza no solamente social y de impacto territorial, sino también política, dando la seguridad y la certeza de que con la presencia de las autoridades, de los jefes de gobierno de las ciudades, pues se iba a poder ejecutar los resultados de dicho foro. De esta forma se lleva adelante también el segundo año consecutivo, viene después tema de la transición de alcaldía en la ciudad de Madrid. Sigue siendo muy partícipe la ex alcaldesa de Madrid de la construcción de la tercera versión de este foro, el tercer año, no se realiza consecutivamente. Este apoyo también en la parte de España también existía de parte de la alcaldesa de Barcelona, que también jugó un rol fundamental en todo y sigue jugando un rol fundamental en la formulación de este foro, en la concepción de la idea y pasa la sede a la Ciudad de México. En el 2019 se hace un balance, un barrido de lo que fueron los dos primeros foros en el 2017 y 18 respectivamente, y en la Ciudad de México se hace un taller.
en el cual se invita ya a representantes de algunas partes del mundo, de algunas temáticas específicas, y siempre teniendo esta visión de que al territorio no se lo construye únicamente desde las organizaciones sociales de base de sociedad civil o desde Estado o desde empresa privada, sino siempre viendo esa articulación que debe existir entre todos los que habitamos en los territorios, y de esa manera se realiza este taller en noviembre del 2019, siendo previsto este foro, que lo estamos viviendo desde el 26 hasta el día de hoy, en la Ciudad de México para el 2020. Al tener la pandemia existe pues este retraso de un año, y el día en este año se puede realizar finalmente esta tercera versión, esta tercera edición del Foro de Ciudades y Territorios de Paz. Nosotros, como una organización social, hemos sido parte del taller que se realizó ya en la Ciudad de México, y en las dos primeras versiones del foro pues estuvimos presentes como parte de las instituciones del Estado. Así que nos conocemos a profundidad el fondo que tiene este foro, y por ende hemos decidido este año ser también partícipes como coalición de organizaciones sociales del mismo, por la importancia que tiene y la temática, cómo se tiene que desarrollar. Eso es muy importante para nosotros. Hay que agradecer a la Ciudad de México por haber tomado este reto, a sus autoridades, al equipo de Relaciones Internacionales por tratar de conectarnos a nivel mundial. Es complicado hacer un foro mundial presencial, no se diga con esta modalidad entre presencial y virtual. Ha sido un trabajo maratónico que han tenido que llevar adelante, pero se está cumpliendo el objetivo, y el objetivo es que estos temas no dejen de sonar en las agendas locales y por supuesto en la construcción de esta agenda global. El día de hoy tenemos este taller y les voy a presentar una breve descripción antes de iniciar ya con nuestro primer panelista. En este caso, el taller se ha considerado en base a dos de los ejes temáticos que tiene el foro en general. El primer eje es erradicar la violencia contra las mujeres y personas sexualmente diversas en los territorios. Y el segundo eje dentro de este gran paraguas que tenemos del foro es impulsar las acciones en contra del racismo, la xenofobia, la apodofobia, la homofobia y otras formas de intolerancia, desde una visión de educar a la población. Si es que no se habla de los temas, simplemente no existen, y eso es un error fundamental que cometen en algunos casos las autoridades, de topar el tema pero no socializarlo, no discutirlo, no generar una visión de cómo aterrizo la política pública a la realidad. La historia de la humanidad es una historia de migraciones, la migración cambiaba desde las expectativas de las personas migrantes, igualándolas al resto de la sociedad de llegada. Sin embargo, hoy la discriminación, el racismo y la xenofobia se convierten en amenazas para la convivencia a nivel mundial. Como todo en la vida, como todo en la convivencia, todo desorganizado, todo sin acuerdos, llega a convertirse en una amenaza. Es así como se ha vivido en los últimos años, y por eso 272 millones de migrantes internacionales se encuentran en el mundo, el 3.5% de la población mundial. 41 millones de desplazados internos, 26 millones de refugiados a nivel mundial. La convivencia y la paz en las ciudades y territorios requiere que se aborden de iniciativas justamente para que se logre vencer este virus del racismo y la xenofobia. Con estas cifras alarmantes hay que hablar de estos temas, hay que debatirlos, hay que ponerlos en la mesa de todos los gobiernos a nivel mundial, porque de una u otra forma estamos siendo partícipes de estos datos. En el Ecuador, posterior a la crisis humanitaria de la migración venezolana que se atravesó en el 2018, y esta estuvo liderada por la ciudad de Quito a nivel nacional bajo un COE específicamente que se crea por primera vez en la historia del país para abordar una crisis humanitaria en situación de migración. Genera pues un tema también fuerte, porque se activa esta mesa posterior a ver a sin número de hermanas y hermanos venezolanos regados por toda la ciudad en mal llamados
campamentos, ¿no? O albergues, sino eran carpas ahí a lo largo de la ciudad en espacio público no permitido. Así que se incrementa esta visión del racismo y la xenofobia justamente por este incremento de migración desorganizada, siendo un riesgo latente para las personas de otra nacionalidad en sus lugares de trabajo, estudio y recreación, debido a la falta de visión de las personas, en algunos casos en los establecimientos educativos, de las autoridades, de los docentes, de no generar pues esta integración real al sistema educativo. Adicional a estas problemáticas, la discriminación a una persona de otra nacionalidad es sumamente más fuerte si es mujer y si es una persona de diversidad sexogenérica. Por eso, la necesidad de plantear este diálogo con esta transversalidad primordial para hablar de territorios de paz y el acceso a las condiciones básicas de convivencia. Creo que eso es muy importante. Estamos tan atrás en algunos países de la región que recién vamos a hablar de los accesos básicos, no de igualar por lo menos de condiciones, sino de realidad, en realidad tener todavía el poner en el panel las condiciones básicas de una persona. Como les decía, para esto está previsto este diálogo con tres panelistas. Steve Vergara ya está junto a nosotros y me voy a permitir presentarle, voy a leer un resumen de su extenso perfil que tiene. Me esperan un momento. Tiene un extenso perfil. Él también nos está representando el día de hoy como Coalición Ciudadana de Organizaciones Sociales, delegado de CEFAM, una de las organizaciones que es parte de esta organización a nivel nacional, y que Flor María Aro se encuentra fuera del país y por eso no nos pudo acompañar y nos delegó a este experto en el tema. Un saludo fuerte para todas las personas que conforman CEFAM también. Pues Steve Vergara es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, magíster en Hacienda Pública por la Universidad de Alcalá, especialista superior en gerencia social por la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador, tiene un diplomado superior en derechos humanos por la Universidad de Sevilla, España, es exdirector nacional de Mecanismo de Atención y Protección de Personas de Movilidad Humana de la Defensoría del Pueblo en el 2020 y es especialista en movilidad humana y derechos humanos, asesor en procesos territoriales en frontera, ex coordinador de la Zona 1 del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, entre otros cargos que ha desempeñado a lo largo de la vida y que hace que el día de hoy se convierta en el experto de este panel en temas de movilidad humana para tratar justamente durante 15 minutos, querido Steve, vamos a tener la posibilidad de escuchar tu criterio de justamente la realidad que atraviesan las personas en situación de movilidad humana en territorios que no son los de su nacionalidad. Bienvenido a este panel, querido Steve. Muchísimas gracias. Un cordial y fuerte saludo a todos. Quiero agradecer esta oportunidad de invitación que nos brinda la Coalición Ciudadana de Organizaciones Sociales para este taller, este panel sobre territorios y ciudades de paz. Es importante destacar el trabajo que se viene desarrollando desde la sociedad civil a propósito de abordar temas de gran importancia, de gran relevancia, como son justamente el de la integración, el de la protección de derechos de las poblaciones que se encuentran sobre los territorios, pero que finalmente consolidan las sociedades que día a día estamos abocados en una interrelación y en la que todos aspiraríamos que sea lo más proactiva, lo más solidaria, para poder tener una convivencia, no solo desde el ámbito de relaciones interpersonales, sobre todo una convivencia que cultive esa cultura de paz. Sobre el particular, es indudable que los últimos decenios en el mundo ha sido fuertemente atravesado por variables de grandes cambios, no solo tecnológicos, sino fundamentalmente de esa apertura
de la convivencia y de la relación de las sociedades frente a temas que siempre fueron tabús. El caso muy particular de las relaciones exogenéricas que hasta los años 80 incluso eran criminalizados conforme a las normas y a las leyes de cada uno de los países, especialmente del occidente. No sea en este escenario también concebida la migración como una mala palabra, ya que recordemos que todo lo que viene sucediendo en nuestra órbita geográfica desde mediados de los años 30 eh, ha venido constituyéndose básicamente en un proceso desbordante para los territorios en virtud de que estas grandes diferencias que se van construyendo alrededor de los temas económicos, de la se alinea a este escenario, a esta dinámica de crecimiento económico, de acumulación de capitales y que finalmente termina en lo que hoy en día podemos evidenciar, un mundo donde esa acumulación deja de lado al 90% de la población versus un grupo privilegiado del 10% de la población mundial que concentra el mayor porcentaje del pastel de la riqueza, de los recursos y en gran medida de los derechos dentro de este escenario que estamos viviendo. Es por eso que es importante entender desde las dinámicas no solo sociales, sino especialmente económicas que se generan en torno a la convivencia de las poblaciones. Y es ahí donde el tema de la movilidad humana termina siendo un factor que ha ido abriendo y forzando a las sociedades a repensar lo que está pasando tanto en su entorno local cuanto en las dinámicas que pueden absorber como territorios donde muchas veces el prejuicio en contra de las personas que están en situaciones de desplazamiento desde sus lugares de origen a otros, empiezan a convertirse no solo en el pretexto para decir, bueno, aquí hay una población que está generando conflictos por presencia masiva, por demanda de recursos, sino que además tenemos ahí el hecho de que la evidencia empírica ha demostrado que en cambio la presencia de población migratoria en todo territorio de acogida se convierte más bien en el factor de dinamización de esos espacios y especialmente de la economía. Recordemos lo que Parece que tuvimos un pequeño inconveniente con el internet de Steve. ¿Me confirmas, Berito? Efectivamente salió de la sala. No No sé sé si podríamos... podemos continuar. Sí, tratemos de reconectar la participación de él y mientras podríamos Está avanzar con... ingresando justo en este momento, entonces creo que podríamos retomar la participación de este. Perfecto, perfecto, perfecto. Gracias. Cosas que suelen suceder en este tema de virtualidad, las nuevas realidades que atravesamos también. Steve, nuevamente estás junto a nosotros, ¿nos confirmas? sí, muchísimas gracias. Perdón que parece que alguna falla de Wi-Fi. Entonces mencionaba que en el caso muy particular, recordemos lo que pasa desde los años 30 en la historia de la humanidad de este siglo XX y posteriormente en lo que llevamos del XXI, donde más bien la presencia masiva de migraciones que se van generando a propósito del famoso crack del 29, más bien mostró al mundo que los países y especialmente la órbita de las zonas desarrolladas no habrían podido
salir adelante sin el tremendo contingente que significó la migración económica que acudió a sus países, como es el caso de Estados Unidos, como es posteriormente entre los años 90 y, perdón, los años 80 y posteriormente en los años 2000 con más fuerza en Europa. Sin esa migración, especialmente latinoamericana, no se habría logrado esos grandes cambios, especialmente de tendencia, de crisis profundizada en esas órbitas. No obstante, también tenemos el otro elemento, el elemento de pensar que la población migrante, lejos de generar aportes, generan más bien costos a la sociedad, tiene un elemento que va conjugado a ese discurso, un discurso discriminador, un discurso sectario, muchas veces, que identifica a la migración no solo como actores no invitados o no deseados por territorio, sino que discrimina su presencia por las connotaciones de su realidad socioeconómica que normalmente está enmarcado en un escenario de vulnerabilidad. No obstante, hay que ir pensando en cuáles han sido, en cambio, las acciones y las reacciones proactivas que han ido demostrando que esa posición inicial que podríamos identificar incluso de la mano con la naturaleza humana de ser egoístas, ¿verdad? Eh, nos demuestra que estamos equivocados, que más bien la posición debería ser todo lo contrario, es decir, una posición promotora de las bondades, de las capacidades que se inyectan a raíz de este encuentro de personas de otras nacionalidades con otros conocimientos, con otros elementos culturales que más bien enriquecen lo que se tiene en un territorio y que finalmente es demostrable o contrastable de forma empírica con toda la historia de la humanidad. No habríamos encontrado ni habríamos podido entender un mundo sin pólvora, sin papel, sin el conocimiento, por ejemplo, de la alta matemática, que ha sido justamente absorbida a propósito de los procesos migratorios, de los procesos de mestizaje, de los procesos de adaptación, de los procesos de ¿por qué no? También de enriquecimiento cultural que el mundo ha ido logrando a lo largo del tiempo y que más bien eso debería reivindicar en gran medida la forma en la que vemos la migración. En el lado humano, en cambio, es indudable que la población migrante que toma a un momento dado una decisión valiente, pero también muy riesgosa, de salir de su entorno de comodidad en algunos casos, en otros de salida desesperada de las realidades que está enfrentando, ha provocado que esa población, cuando llega a los territorios de acogida, son poblaciones vulnerables. Y el no brindarles la oportunidad de poderse integrar, el no darles el derecho a poder mostrar también sus capacidades, sus valores, hasta cierto punto marginado a grandes poblaciones y logrado desafortunadamente que se vaya arraigando poco a poco en la conciencia colectiva esa idea de que la migración es negativa. Se ha también arraigado el hecho de que la xenofobia, que es en sí un rechazo a lo extraño, a lo extranjero, vaya de la mano con la porofobia, ya que en contraste tú podrías ver cómo se reivindica, cómo se promueve el tema del turismo, de aquel turismo económicamente potente que llega a nuestros territorios, pero en cambio notamos a aquellas poblaciones extranjeras que llegan al territorio y que más bien en el camino van construyendo su proyecto de vida al margen de la decisión de los propios estados. Fíjense que el tema de la posición y imposición de barreras para la regularización también ha sido una de las mecánicas en las que hemos ido poniendo
estas barreras a la construcción de una cultura de integración, de solidaridad, ¿verdad? Porque el hecho de que los estados identifiquen como un problema la migración, que le pongan las barreras para que ésta se regularice, para que tenga una visa, para que tenga un paso libre por su territorio, va generando en las sociedades una lectura negativa, porque obvio, si es que le pongo una barrera a una persona, significa que no es bienvenida. Y son aspectos que han ido, por desgracia, profundizándose a partir también de posiciones políticas. Es decir, no hacia la migración de ciertos sectores porque tenemos una contradicción de tipo política con respecto a sus gobiernos de origen, eh, a su eventual posición, ya sea religiosa o incluso social. Entonces son aspectos que definitivamente este tipo de foros tienen que abordar. Tenemos que reivindicar las bondades del ser humano como el principal factor del desarrollo. No existiría en un escenario sin seres humanos la posibilidad de que haya transformaciones tan importantes como las que vemos día a día con respecto a lo que pasa en las sociedades. Y tendríamos que pensar en cuáles de esas transformaciones hay que promover, hay que aupar, hay que motivar y cuáles que son aspectos negativos, como justamente el consumo desmedido, la degradación del medio ambiente, etcétera, que tenemos en cambio que combatir y poner en la palestra de la discusión, ya que si no abordamos estos temas, como tú bien lo manifestaste en el introductorio, simplemente los invisibilizamos y los naturalizamos. Entonces, por último, mencionar que Ecuador como sociedad ha ido transitando de un proceso en muy corto plazo de promover el tema de la integración, la abanderar el tema de la unidad regional a un escenario donde más bien hemos ido poniendo trabas y son oportunidades que nos han permitido contrastar cuál de las dos posiciones son mejor. Y definitivamente podemos dar una evaluación, incluso con datos fuertes, que la alternativa de ser permisivos a la migración, de ser promotores de la integración, de ser promotores de la integración de las personas, tanto en aspectos sociales, económicos, financieros, son definitivamente mucho más potentes en el corto, mediano y largo plazo que el imponer, en cambio, las barreras. Pongo el caso paradójico de contratación. ¿Qué pasa cuando tú pones una barrera física al paso de las poblaciones que quieren de una u otra manera, con gran expectativa, pasar al otro lado? Pues simplemente lo que generas es un conflicto donde esas personas no van a cesar su deseo de pasar al otro lado porque es una expectativa de vida, muchas veces son sueños que se han construido, pero segundo, la voluntad humana es inquebrantable y termina siendo ahí un conflicto muy fuerte porque, claro, alrededor de eso se van generando mafias que ayudan a las personas a pasar, se van creando posiciones intransigentes donde la población del otro lado, frente a esas políticas estatales, hacen todo lo posible por afectar, por discriminar a las personas que están en ese deseo. Y por último, también altísimos costos para los estados en función de construir esas barreras, de fortalecer los medios de control, por ejemplo, policial, y pongo el caso muy particular, el caso de la frontera México-Estados Unidos. Sin embargo, todos esos recursos, si los pudiéramos trasladar en fomentar el desarrollo, en facilitar la integración, definitivamente no solo que no tendríamos costos, sino que lo que tendríamos serían unos potentes resultados, ya que finalmente toda esa población que termina pasando al otro lado se convierte en la fuerza laboral que ha movido el aparato productivo y especialmente el aparato de generación de alimentos
de la población, en este caso muy particular norteamericana. Y algo parecido sucede con con lo que tenemos en el resto del país. Entonces, con ello, justamente dejo estos pequeños pincelazos de temas, de puntos, que me gustaría que queden en la retina de todos los asistentes, para que en su momento podamos ir desagregando y obviamente poniendo en debate cada uno de ellos. Muchísimas gracias. Agradecemos a Steve Vergara que nos había estado hablando como experto en movilidad humana. Ahora vamos a ir con nuestra segunda ponencia. Él es Eduardo, déjame compartir en este momento, él es Eduardo López Rivera, él es experto en género. Eduardo es politólogo de la Universidad del Cauca, Colombia, graduado en maestrías de estudios urbanos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, diplomada en Derechos Humanos y Políticas de Protección de Migrantes y Refugiados de la Fundación Henry Dunant Santiago de Chile, docente universitario en áreas académicas como ciencia política, sociología, epistemología, enfocado en la investigación urbana, en análisis de políticas públicas urbanas en Quito, migración y derechos humanos. Actualmente cursa estudios de doctorados en ciencias sociales en la Universidad de Buenos Aires, entre otras cosas que tiene en su perfil. Le damos la bienvenida a Eduardo López Rivera. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a César, a Verónica, a Rachel y al compañero Steve por sus aportes. Efectivamente, mi nombre es Eduardo López. Yo estoy trabajando en este momento temas sobre tres aspectos bastante importantes que están siendo tomados en este grupo de ponencias que estamos llevando a cabo. Que es sobre el tema de migración, el tema de población LGBTI, migrante, gays y lesbianas, y básicamente enfocadas en la transversalización de estas dinámicas sobre el espacio público. Yo básicamente estoy trabajando temas de apropiación del espacio público urbano o experiencia urbana por parte de los migrantes y las migrantes gays y lesbianas en espacios urbanos de Quito. ¿Sí? Un poco la idea de entender esta dinámica de la transversalización del género sobre los espacios públicos tiene que ver con una discusión bastante desarrollada desde los años 70 sobre la idea del cuerpo, sobre la idea del sexo y sobre la idea de qué categorías o qué entendemos nosotros respecto al sexo y qué entendemos nosotros respecto al género, ¿no? Durante décadas, básicamente, ha habido toda una discusión sobre el cuerpo, sobre la mujer, sobre el cuerpo, sobre la mujer y sobre las luchas políticas que se dan alrededor de eso, ¿no? Los movimientos feministas y los movimientos LGBTI que van surgiendo más o menos desde los años 70, 80, etcétera, empiezan a avanzar hacia una idea de una determinación entre lo biológico y lo cultural, es decir, dónde termina lo biológico y dónde empieza lo cultural, y empieza a haber una especie de condicionamiento acerca de hasta qué punto podemos decir que un hombre es un hombre y una mujer es una mujer. ¿Qué elementos condicionan estas identidades, ¿no? Obviamente, a partir de las luchas feministas de los años 70 y desde los años 70, empieza a cuestionarse ese condicionamiento biológico acerca de el sexo, ¿no? ¿Por qué se da inicialmente esto? Básicamente, por una lucha política que empiezan a iniciar las mujeres desde muchos años atrás, básicamente desde los años 20, años 30, etcétera, acerca de los derechos de la mujer y acerca de los derechos de participación política de la mujer, ¿no? Y obviamente empieza a haber una discusión acerca de lo público y de lo privado. Cómo entender la idea de lo público o lo político o el espacio público desde las discusiones de género, básicamente va a estar atravesado por la idea del sexo, ¿no? Históricamente,
digamos, dentro de las teorías liberales, el hombre siempre ha estado ubicado dentro del espacio público, es decir, dentro del ágora, de la discusión, de la toma de decisiones, de las libertades políticas, etcétera, y la mujer siempre fue confinada hacia un ámbito privado, hacia el ámbito del hogar, hacia el ámbito del cuidado, hacia el ámbito de la familia, ¿no? Las discusiones respecto a esto empiezan muy tempranamente, obviamente en Europa y en Estados Unidos, y van a determinar ciertos condicionamientos o ciertas condiciones respecto a qué espacios son usados por las mujeres y a qué espacios son usados por los hombres. Y esto se vuelve un elemento importante si vamos a hablar, digamos, de ciudad o si vamos a hablar de territorios, y es cómo se va construyendo esa idea del espacio a partir de los actores que viven en él o que que transitan sobre el espacio. Entonces, efectivamente, esta discusión acerca de los elementos biológicos del sexo, ¿no? Esta discusión acerca de cuál es el espacio de la mujer, si la mujer tiene un espacio de discusión, van a ser y van a tomar bastante fuerza en los años 70 con los grupos de movimientos feministas y van a demandar, digamos, que hay un patriarcado que va a determinar la presencia de las mujeres en el espacio privado y la presencia de los hombres, del hombre en el espacio público, ¿no? Entonces, es básicamente a partir de muchas teorías y muchos aportes de antropólogos, sociólogos, etcétera, mujeres también, feministas, historiadoras, filósofas, etcétera, que empiezan a cuestionar este modelo biomédico de la sexualidad y empiezan a tumbar los argumentos biologicistas acerca de los espacios que ocupa la mujer dentro de la vida moderna, de la vida urbana, ¿no? Obviamente esto va a tener todo un anclaje teórico bastante fuerte, sobre todo con la idea de la sexualidad, sobre todo con la idea de la identidad de género, etcétera. Y es donde empieza a surgir este concepto del género como un concepto que va a permitir tumbar o deconstruir esta idea del sexo como determinante. Se va a llegar a la idea de que, bueno, un poco el género va a ser una construcción social, va a ser una construcción producto de relaciones históricas y políticas, y que esas relaciones históricas y políticas van a determinar los comportamientos de los individuos en las sociedades modernas, ¿no? Entonces, un poco para ser más preciso, no sé, los colores, la mujer o la niña tiene que tener colores rosa, el niño tiene que tener el azul, la niña tiene que jugar con muñecas o tiene que jugar a la cocinita, y el hombre tiene que jugar al mecánico, tiene que jugar al astronauta, tiene que jugar al médico, etcétera, que son condicionamientos que se van creando de manera cultural y se van creando a partir de conceptos históricos y de formas de pensar que hasta el momento se creían que eran inalterables, ¿no? Como que el rol que tiene la mujer dentro de la sociedad es ese, ¿no? Es el tema de la reproducción y el cuidado. Entonces, todas estas teorías feministas, digamos, empiezan a cuestionar estos condicionamientos, y es ahí donde surge la idea del género, ¿no? Se empieza a cuestionar básicamente desde varios aspectos, desde varias instituciones, ¿sí? Y se muestra, digamos, que básicamente los cuerpos son el resultado de varias dinámicas de poder que se ejercen sobre ellos, ¿no? Un poco haciendo relación a lo que dice Judith Butler, acerca de que el poder simbólico, digamos, empieza a atravesar la idea del cuerpo, la idea del sexo, impone una norma reguladora en la manera en la cual los cuerpos actúan, y obviamente limita el espacio o el ámbito de las formas de actuar del cuerpo de la mujer específicamente, ¿no?
Efectivamente, todos estos condicionamientos vienen a, encontrarse con un montón de situaciones hacia finales de los años 70 y 80, los movimientos de liberación en los años 60, por ejemplo, de las colonias africanas, los movimientos de lucha por los derechos de la población LGBTI y los movimientos feministas que empiezan a tomar bastante auge entre los años 60 y 70, ¿no? Entonces, todo esto va a permitirnos entender que el género, como, digamos, como categoría, es un elemento bastante importante a la hora de definir el espacio y a la hora de entender el espacio de las ciudades y el espacio en general del territorio. Y esto se puede mezclar básicamente con la forma en la cual el Estado moderno o estas formas de Estado que la sociedad occidental ha creado, va a tener con respecto a la idea de el actuar en el espacio público, ¿no? Y obviamente aquí va a haber una idea bastante clara, ¿no? Y es la idea de la heteronormatividad, ¿sí? Los ciudadanos y ciudadanas de estos estados modernos son ciudadanos en lo posible heteronormados, heterosexuales, que conforman parejas heterosexuales, hombre y mujer, y que su función es reproducir ese patrimonio, digamos, cultural y de poder, esa relación patriarcal de la reproducción, ¿no? Entonces, obviamente, todos estos elementos van a determinar que el Estado va a cumplir una función importante a la hora de darle una rienda, digamos, de orden a la sociedad y va a estipular ciertos parámetros importantes sobre lo que puede hacer presencia en el espacio, sobre lo que puede hacer presencia en las ciudades, sobre lo que puede hacer presencia en lo público. En este caso, obviamente, si es el espacio público, la heteronormalidad, digamos, tiene cabida. Sin embargo, todo lo que se sale de esa heteronorma va a estar regulado y va a estar controlado y va a estar señalado como algo anormal, como algo fuera de contexto o como algo que debe ser castigado o punible. Entonces, obviamente, todos estos elementos van a determinar estas nuevas condiciones del Estado, ¿no? Obviamente, en los últimos años, en las últimas décadas, básicamente, del siglo XX, todos esos condicionamientos van a empezar a tambalear, todos esos condicionamientos van a empezar a ser cuestionados y específicamente sobre la idea del espacio, sobre la idea de ciudad, etcétera. Recién hacia los años 90, hacia los años de la década del 2000, en las ciudades del norte global, la presencia de comunidades LGBTI, la presencia de comunidades trans, la presencia de, digamos, disidencias a la heteronormatividad va a ser mucho más fuerte, van a tener una presencia política y una representación mediática bastante fuerte. Justamente el hecho de las luchas por los derechos LGBTI, el uso del espacio, el uso de los espacios, un poco todas estas dinámicas de lucha que se dan en Nueva York, en Stonewall, las marchas y protestas por hacer presencia, ¿no? Por esta visibilidad del otro en el espacio de lo político, van a determinar la nueva aparición o digamos, la visibilidad de sujetos que estaban históricamente excluidos, históricamente rezagados de la cultura occidental, digamos como tal, y que efectivamente van a ser señalados como elementos disonantes dentro de la normalidad, ¿no? Un poco ya yéndonos al ámbito latinoamericano y un poco al ámbito de Ecuador, esto va a ser mucho más evidente para Ecuador, efectivamente, como, digamos, un país latinoamericano en el cual todas estas discusiones van a llegar de manera tardía, van a llegar hacia los años 90 y que van a tener unos fuertes condicionamientos sobre los cuerpos de las personas disidentes, las personas que no comparten esta heteronorma, específicamente sobre los cuerpos de las mujeres trans
de las mujeres que muestran su cuerpo, que digamos que trabajan con su cuerpo y que hacen presencia en las calles de ciudades como Guayaquil y Quito específicamente, ¿no? Entonces, todo esto va a determinar un poco esa apertura, ¿no?, hacia la despenalización de la homosexualidad en el año 97 en Ecuador, y un poco esta forma de entender esta relación con el otro dentro del espacio público, ¿no? Eh, Obviamente todo esto es un proceso bastante largo. Recién, digamos, el matrimonio igualitario en Ecuador se aprueba en el año 2019, después de largas luchas de varios colectivos, digamos, por el alcance de este derecho. Pero es un proceso que se da más o menos equivalente en toda América Latina. Digamos, creo que Argentina es uno de los países que más avanza en este proceso, Uruguay también. Pero digamos que a nivel regional se va dando en esta situación, ¿no? ¿Qué panorama se encuentra uno con respecto al tema de la migración y el tema de género, ¿no? Los estudios sobre migraciones y el tema de género han sido bastante abordados en Ecuador específicamente desde muchas instituciones. Hay una especie de feminización de las migraciones, es decir, de la presencia en muchos estudios acerca de la fuerte presencia de mujeres dentro de los procesos migrantes, las condiciones que tienen las mujeres a la hora de migrar, las condiciones que las obligan a migrar, los proyectos migratorios que se diferencian bastante con respecto a los proyectos migratorios de los varones. Y obviamente esto va a determinar muchas de las condiciones que la sociedad va a determinar dentro de las formas en las cuales se relacionan, ¿no? Estimado Eduardo, te molesto, vamos concluyendo la parte de su ponencia. Ok. En términos generales, en Ecuador se ha dado una fuerte presencia de grupos migrantes LGBTI, y obviamente su relación con la ciudad es bastante dispar. Muchas de estas migraciones se dan básicamente por condiciones diferentes a la idea de ser LGBTI. Se dan básicamente por otras cuestiones, se dan por cuestiones de inseguridad en Venezuela o por inseguridad, digamos, económica, ¿no? Entonces, un poco cuando ya llegan a otro territorio, como en el caso de Ecuador, se dan otro tipo de prácticas y se da otro tipo de situaciones que les permite ser mucho más libres. Entonces, un poco dentro de la dinámica de migración de población LGBTI venezolana, por ejemplo, en Quito, podemos observar que muchas de las personas que llegan a Quito llegan con condiciones llegan a una ciudad bastante abierta y que les permite vivir su sexualidad a pleno, ¿no? Bueno, eso es un poco el aporte que quería dar. Muchas gracias. Gracias a ti, Eduardo. Todos tus criterios, pues desde la experiencia, desde la experticia, pero también muy técnicos. Ha llegado la hora de presentarles a nuestra ponente experta en diversidad sexogenérica. Ella es Rachel Erazo, presidenta de la Asociación Alfil, es miembro de la Coalición Ciudadana de Organizaciones Sociales del Ecuador como organización, activista de derechos humanos, participó en la formación de la Red Trans del Ecuador, representante principal de población PMAR Trans ante el Mecanismo Coordinador del País, MSP, coordinadora nacional del proyecto regional Mujeres Trans Sin Fronteras contra la Transfobia y el VIH-Sida, consultora comunitaria trans para la Corporación Quimirina en el 2019 y para la Empresa Pública de Salud de la Universidad de Cuenca en el 2021. Bienvenida, querida amiga, a tu casa, tu espacio. Rachel, te escuchamos. Buenos días, Cecita y María Verónica. Qué gusto poder estar aquí compartiendo
en este foro de ciudades y territorios de paz en su tercera entrega. Es un gusto muy grande estar en esta iniciativa, que tan solo con el título ya sabemos que se trata de una, verdaderamente es algo que queremos lograr como ciudadanos y ciudadanas en la construcción de este escenario, ¿no? Un escenario ideal como sería el de paz. Es un gran reto para el ser humano en términos generales, definitivamente. Yo soy una mujer trans, como me habías mencionado, Cecita. Soy representante de la Asociación Alfil, punto focal de la Red Latinoamericana y del Caribe, Red LACTRANS, que estamos presentes en 25 países a lo largo de toda la región, que trabajamos en todo el tema de incidencia política, el marco de derechos y el contexto de la salud en general de las mujeres trans, las más invisibilizadas, sobre todo dentro de una cultura heteronormada, y a la vez las más visibles también dentro de lo que es el contexto LGBTI. Y bueno, un gusto también compartir con expertos que les he venido escuchando a compañeros, panelistas, a Steve y a Eduardo, por cierto, temas como la migración y todo el contexto de igualdad de género, pues son como líneas transversales que justamente cruzamos las personas LGBTI. Y como por ejemplo lo venía explicando Eduardo y con mucha asertividad, una de las problemáticas para poder alcanzar lógicamente un territorio dentro de una ciudad o en cualquier contexto de lo que son los territorios, es el hecho del irrespeto y el desconocimiento que existe respecto a la identidad de género. Es un tema constante, es un tema inclusive que se sigue en debate a pesar de las grandes conquistas sociales que se han venido dando, me atrevería a decir, en los últimos 15 años, en que ha venido una especie de revolución sobre primero el reconocimiento de lo que es los derechos de las mujeres, pese a que estas luchas se remontan a muchos años más atrás, y el tema de las diversidades sexogenéricas, que también ha venido pisando un poco fuerte, sobre todo en el reclamo de la igualdad, equidad de derechos, que es algo que se viene trabajando, sensibilizando, porque los militantes en derechos humanos hemos articulado y hemos también comprendido de que las leyes no son suficientes. Yo creo que las leyes inclusive pueden ser de carácter punitivo, pero si no están acompañadas con la educación hacia la población, no tienen un efecto positivo. Más bien puede generar todo lo contrario. Para poder sensibilizar a una sociedad que todavía aún sigue generando violencia, porque el hecho del irrespeto a una condición secundaria, recordemos que la condición primaria por la cual todas las personas merecemos respeto es por el hecho de ser seres humanos, es la condición primaria, pero condiciones secundarias, por ejemplo, citamos el color de la piel, la nacionalidad, la afiliación política, si es creyente o no, y por cierto, la orientación sexual, identidad de género, entre muchas, muchas otras condiciones secundarias que tenemos los seres humanos. El irrespeto, por ejemplo, a la identidad de género, en el caso de nosotras, las personas trans, es una forma de violencia. Entonces no podemos hablar de que vivimos en un marco de respeto dentro de un territorio que podríamos decir que es un territorio de paz. Entonces tenemos que trabajar de manera muy fuerte, pero es un tema muy polémico aún, sobre todo en territorios, en ciudades y en países como el nuestro, que tiene una herencia muy arraigada
desde la colonización, por ejemplo, cuando los conquistadores llegaron, impusieron, por ejemplo, una forma de pensar acompañada con una creencia religiosa, y todo lo que estaba en estos territorios ya se volcaba a otra forma de pensamiento. El hecho de que existan personas que tenían relaciones personales, íntimas, entre el mismo sexo, esto ya fue considerado un atentado muy grave contra una imposición religiosa que poco a poco se fue arraigando. Entonces es hereditario. Es importante entonces que para poder comprender y para poder respetar las diversidades sexogenéricas que existen, hay que tener un pensamiento, por ejemplo, evolucionista y no creacionista. Hay que deconstruirnos en muchas de las acciones, en muchos de los pensamientos que desde temprana edad todos los ciudadanos, todas las ciudadanas hemos venido asimilando. En una cultura heteronormada como la nuestra, en que desde que nacemos parecería como si nos impusieran un chip en el cual nos indican que todo lo que tiene que ver con el contexto heterosexual es completamente normal, lo diría normal poniéndolo entre comillas, porque también eso es muy relativo. Lo que es normal para una persona a lo mejor no es normal para otra. Prefiero más bien usar la palabra común, porque inclusive decir normal o anormal es también una forma de violencia hacia la otra persona. Entonces, tanto personas heterosexuales como personas de la diversidad sexogenérica, tenemos que deconstruir esos pensamientos de los cuales nos imponen, como vuelvo y repito, desde que nacemos. Y esto es muy difícil. Para muchas personas LGBTI, por ejemplo, es difícil, imagínense ustedes, para el común de las personas. Este es un tema de mucha trascendencia, un tema que tiene que ver con el género, y un tema que debe ser también parte de la responsabilidad de esta educación es el Estado. Pero lamentablemente esto no ocurre. El tema de las diversidades sexogenéricas dentro de territorios no es precisamente un tema relevante para la política pública. Más aún cuando existen otro tipo de intereses y contextos de los gobiernos que están de turno muchas de las veces. Me parecía muy interesante lo que Eduardo mencionaba desde la explicación antropológica, ¿no? Cuando decían, aparte que decía, en qué momento lo biológico, no sé si lo digo bien, en qué momento lo biológico pasa a ser a lo relacionado con la autopercepción del género, ¿no? Si bien es cierto, desde el punto de vista biológico, generalmente las personas o los seres vivos nacemos con dos géneros perfectamente válidos y opuestos. Generalmente lo digo porque existen también personas hermafroditas, que dentro del abanico LGBTI justamente es la I de intersex. Pero el tema es que más allá de la biología, existe la autopercepción de cada ser humano. Cada ser humano tiene una forma de autopercibirse. Y hemos llegado al punto inclusive de que no podemos hablar, incluso dentro del tema de la autopercepción del género en cada persona, no podemos hablar en un sentido 100% binario, es decir, sabemos que las personas trans generalmente se conoce que las personas trans nos identificamos con el género opuesto al sexo con el que nacemos o que nos asignan al nacer, el sexo biológico, ¿no? Pero existen personas de género fluido hoy en día que también demandan sus derechos, existen personas
no binarias, es decir, que no se sienten identificadas con una forma de asignación de un género específico, simplemente no se identifican, y eso también debe ser respetado. No respetar la forma de la autopercepción de cada persona es una violencia también, es una forma de violencia. Entonces, en ese sentido, los activistas LGBTI venimos trabajando incansablemente en todo lo que es el tema de sensibilización. Lamentablemente, existen muchos contextos de orden político, de intereses, muchas de las veces conservadores, que no dejan avanzar en estos procesos, que articulamos generalmente con organizaciones del Estado en todo lo que tiene que ver con el área de salud, con el área de seguridad, hablamos Policía Nacional, con todas las instituciones públicas que tienen que ver con el tema de justicia, porque son en estas áreas principalmente donde las mujeres trans muchas de las veces somos agredidas. Recordemos que la agresión empieza tan solo con una forma de mirar, con un gesto, ¿no es cierto? Es una forma de violencia, es una forma de no respetar. Creo que las personas, más allá de su forma de pensar respecto a lo que es la sexualidad, más allá de su forma de pensar, de lo que consideran como normal, como apropiado, digamos así, deben siempre anteponer esa condición que es la de mostrar un respeto hacia los demás. Reitero esto porque muchas de las veces se dan casos con funcionarios públicos, con personas que están obligadas a actuar con profesionalismo, con interés, a brindar una atención de calidad y calidez, anteponen estas condiciones, estas formas de pensar, estos sesgos, estas construcciones heteronormadas para ejercer su trabajo, y muchas de las veces influyen negativamente, causando lógicamente problemas, causando una serie de circunstancias en las cuales las personas trans no estamos realmente recibiendo, como el común de las personas, una atención que merecemos. Esto sin contar con el tema constante de la violencia física, inclusive, lamentablemente, por nuestra condición de identidad de género o nuestra condición sexo diversa, hablando ya dentro del abanico LGBTI, pues podemos llegar a ser víctimas de agresiones físicas en determinados momentos. Nosotras, como Asociación Alfil, nos encontramos, por ejemplo, desde el 2018 documentando casos de vulneración de derechos, y lamentablemente nos hemos topado con infaustas noticias de asesinatos a compañeras trans principalmente, que parte del detonante o parte de esta causal es el hecho de que ha generado un asesinato, me refiero, es por nuestra condición. Muchas de las veces parecería que estamos en un ambiente en el que se respetara la condición sexogenérica de las personas. Por ejemplo, cuando caminamos por la calle, estamos en un espacio público, hacemos uso de los servicios, pero cuando existe ya un ligero roce, cuando existe algún problema, de los que siempre se pueden dar cuando en una discusión, parecería que muchas personas profundizan esa diferencia que tienen, esa forma de pensar, y lo traducen al odio, empleando inclusive fuerza extrema cuando se trata de agredir a una persona trans, ¿no? O sea, tengo que decirlo con mucha pena, aflora el odio
de una manera irracional, que no sería en la misma dimensión que se diera, por ejemplo, con una persona heterosexual, ¿no? Entonces, esto está dentro del imaginario social. El hecho de que, por ejemplo, las personas trans somos sinónimo de generación, de delincuencia, de personas no calificadas, de personas no confiables, y viene con esto la exclusión. Entonces, todos estos componentes son parte de lo que conformaría un escenario de violencia constante, progresiva, ¿no es cierto? Y en este sentido, pues este es uno de los retos importantes de los actores sociales y del propio Estado, ¿no? Generar condiciones que permitan la libre convivencia, que es llegar justamente a escenarios escenarios en los cuales podamos hablar de que vivimos en un espacio de paz. Estamos muy alejados de ello. En términos generales, existe Solo mucha intolerancia. Entonces, en ese sentido, creo que tenemos mucho que trabajar. Creo que ya se me acaba el tiempo. Les agradezco muchísimo la atención. Muchas gracias. Agradecemos a Rachel por su presentación. En ese momento me voy a permitir hacer un breve reencuentro de todo lo que nos habían estado diciendo nuestros panelistas en modo de conclusión.